Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles a Rodolfo Mendoza, director estratégico de Diestra, y a Felipe Edouard Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. 2021 será el año en que los países desarrollados se vacunarán y empezarán el camino al mundo que les tocará vivir después de la pandemia. Esperamos que antes de 2022 tengamos el mismo plan para la América Latina. Las dos grandes lecciones que dejará esta pandemia son: la primera, que tenemos que invertir más en nuestro sistema de salud y en educación, y la segunda lección es la importancia que se debe dar a la economía y al marco de libertades y certezas que necesita para ser la verdadera fuente de sobrevivencia que puede y debe ser. La salud y la economía son dos caras de la misma moneda. Licenciado Mendoza, hace 10 meses se registró el primer contagio de COVID en nuestro país. Si miramos hacia atrás, ¿qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas hemos aprendido como país para sobrellevar la pandemia? Creo que hemos aprendido muchísimo. En aquel tiempo había una gran ignorancia respecto a cómo poder enfrentar un contagio, y la única medida que entonces se veía de frente era la que estaban aplicando desesperadamente en Europa, que eran hacer cierres totales de la economía. Entonces pareciera que era la única opción, la única herramienta, y Latinoamérica la aplicó de manera general, es decir, incluso anticipadamente. Nosotros llevábamos 6 casos apenas cuando el primer confinamiento se dio. Se creía que si se aplicaba un confinamiento el virus no iba a afectarnos, y la verdad es que el confinamiento no mata al virus, no lo desaparece, solo lo retrasa. Y creo que ahora hemos aprendido con el correr de los meses y la experiencia de otros países que hay maneras mucho más efectivas de poder controlar el contagio y enfrentar esta pandemia. Claro, lo importante es que a pesar de los encierros, los países que estuvieron más encerrados, el virus de todas formas los alcanzó. Vamos a hablar de eso más adelante. Lic Chicola, en 2020 el mundo aprendió que el reto de contener una pandemia no solo se limita a reducir el número de contagios, sino también se debe evitar el colapso de las economías como consecuencia de las medidas de cierre de los gobiernos o la mera incertidumbre que genera un evento de esta naturaleza. Con la experiencia vivida hasta hoy, ¿qué podemos decir de la relación entre la contención de la pandemia y la economía? ¿Qué países fueron más exitosos en evitar que sus economías sufrieran de forma desproporcionada? Bueno, yo creo que una conclusión que sacamos del 2020 es que los cierres, las cuarentenas, no necesariamente son las medidas más exitosas para contener el avance de la pandemia, y por el contrario, la medicina sale más cara que la enfermedad. Por ejemplo, España, Italia, Gran Bretaña, que son países que implementaron cierres muy agresivos desde muy temprano en la pandemia, cerraron el 2020 con casi 1,000 contagios por millón de habitantes, lo cual los ubica entre los países con mayor contagio, y tuvieron una caída del PIB por encima del 9%, mientras que otros países como Corea del Sur, como Japón, Indonesia, que no implementaron medidas de cuarentenas tan agresivas como los que les mencioné anteriormente, son los países que tienen de las tasas más bajas de contagio y cuyas economías no sufrieron tanto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Primero, las cuarentenas muy agresivas no contienen el virus y solo contribuyen a hacer, digamos, un escenario económico más negativo. Creo que aquí, como lo decía Rodolfo en la pregunta anterior, como el mundo ha ido aprendiendo a contener el virus mediante el uso de la mascarilla, mediante la capacidad de rastrear focos de contagio, y también lo que hemos aprendido en el 2020 es cómo tratar mejor la enfermedad para que indistintamente del número de contagios se contengan las muertes, que al final, creo yo, es lo que se debe de prevenir. Más que cuarentenas, creo que se necesitan estrategias inteligentes de cómo contener el desarrollo de la enfermedad. O sea, ese reto de contener los contagios al mismo tiempo que se evita el colapso económico es la fórmula perfecta dentro de lo que es esta tragedia para navegar con menos tormentos y dolores esta crisis. ¿Es así? Totalmente, totalmente. O sea, aquí al final de cuentas, lo que aprendimos también a lo largo de este primer año de pandemia es que no podemos descuidar la economía por querer contener la enfermedad, y viceversa. No podemos dejar que básicamente el cierre o las cuarentenas sean los mecanismos de contención de la enfermedad, porque la medicina nos sale más cara. Tenemos que ser muy balanceados y apostar por un mecanismo en donde le entreguemos al ciudadano
la responsabilidad de cuidarse mediante distanciamiento social, mascarilla y el uso de políticas de higiene. Sin duda alguna. Licenciado Mendoza, Guatemala junto a Honduras fueron los países que implementaron las cuarentenas más extensas a nivel mundial. 14 semanas de confinamiento entre marzo y julio, si mal no recuerdo. Se caracterizaron, digamos, como la primera respuesta a esa primera oleada de contagios. Con la experiencia acumulada de estos meses, ¿cómo evaluamos la respuesta del gobierno a esa primera oleada? ¿Qué conclusión podemos sacar sobre el uso extendido de las cuarentenas y los confinamientos? En nuestro caso, la cuarentena anticipada lo que hizo es que retrasó realmente la entrada del virus en una ola tan rápida como vimos en Europa. Y cuando se esperaba un pico en abril o mayo, realmente se fue dando entre junio y julio. O sea que solamente lo retrasó y en vez de tener cuarentenas entre 5 a 7 semanas, que es para quienes lo aplican es lo máximo que se dice que debería aplicar, en Guatemala lo tuvimos 18 y 19 semanas. Voy a añadir a El Salvador en ese canasto también porque se duró tanto y todavía los salvadoreños y los hondureños fueron más duros que nosotros. Nosotros tuvimos una cuarentena parcial, pero lo que sucedió es que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que se podía contener de otra manera. A las 5 o 6 semanas la gente ya no aguantaba, salió a la calle a trabajar sin importar las medidas que habían. Vimos un crecimiento muy alto de trabajadores regresando a oficinas y de personas regresando a los comercios y la gente comenzó a tomar responsabilidad de sí mismo. Y creo que aquí hay una lección muy importante y es que la responsabilidad individual pudo más que lo que son las medidas gubernamentales. Claro, una responsabilidad que en este momento está un poquito, digamos, distraída. Y si bien es cierto que la historia nos demuestra que de 4 a 6 semanas de encierros y cuarentenas, por el colapso que se produce en la economía, esa realidad termina al final del camino matando más seres humanos por hambre que por el virus. Por eso es tan importante el insistir en digamos, lo poco efectivas que son las cuarentenas. Para ir adelantando otra vez, Lic Chicola, en diciembre pasado, el doctor Edwin Asturias indicó que la mayoría de los estudios realizados durante el segundo semestre de 2020 concluían que el recurso de los confinamientos no necesariamente había contribuido a contener la pandemia, incluso en Guatemala. Incluso se ha dado un reconocimiento implícito que la medicina probablemente salió más cara que la enfermedad, como usted ya lo ha mencionado un par de veces. ¿Quiere decir que las medidas de confinamiento no retornarán? Porque vemos que algunos países en Europa parecen decididos a recurrir a una herramienta que ha sido tan cuestionada. Yo esperaría que los países tomen decisiones sobre datos reales y sobre lo que la ciencia ha avanzado. Y la conclusión de las investigaciones científicas, no solo en el marco médico, epidemiológico, sino también sociológico y económico, es que la cuarentena no contiene el desarrollo de la enfermedad. Aquí, como lo hemos dicho, la receta es otra: mascarilla, distancia, libertad, un mecanismo de identificar dónde están los focos de contagio. ¿Por qué los países pareciera que están nuevamente recurriendo a este tipo de medidas? Bueno, creo que para empezar son pocos, pero creo que son países en donde ya vimos que en 2020 se asustaron, porque otra vez estamos viendo los países de Europa occidental siendo los que están liderando esta nueva ola de encierros. Y cuando estamos viendo que los países asiáticos, que ya tenían experiencia conteniendo pandemias o combatiendo pandemias, simplemente están optando por dejar que sus ciudadanos, mediante responsabilidad individual, protocolos de higiene y distanciamiento social, sean quienes se enfrenten a la pandemia. Claro, ahora bien, yo esperaría que en América Latina copiemos el modelo asiático de no cerrar y no el europeo, que los datos nos han dicho que es desastroso para países como los nuestros. Claro, y la razón de fondo es que los países europeos, el mismo caso de Estados Unidos, tienen el espacio fiscal, los recursos para poder encerrar a su gente y mandarles un cheque mensual a los que más lo necesiten para sobrevivir. Pero en nuestra parte del mundo eso es absolutamente una misión suicida. Lic Mendoza, desde hace unos meses se ha venido anunciando la segunda ola de contagios. Parecía que de tanto predecirla no llegaba, pero los datos vistos en las primeras semanas de enero parecen indicar que estamos ahí. ¿Qué proyecciones podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? Creo que podemos esperar 3 escenarios específicos. El primero es que lo que estamos viendo es un hipo ocasionado de las aglomeraciones de diciembre y volverá a bajar. El segundo es que estamos ante una nueva altura, una nueva normalidad de casos, es decir, en vez de reportar 600 a la semana, reportamos 1000,
esa es la proyección de la Universidad de Washington para Guatemala. El tercer escenario es que va a incrementarse a ser una segunda ola. Yo creería que vamos a ver una segunda ola un poquito más alta, no tanto. Guatemala tiene dos grandes ventajas sobre lo que hemos visto en Europa y en otros países. Una gran ventaja es que en Guatemala se usa más la mascarilla de lo que la gente cree o damos crédito, sobre todo en las áreas urbanas. Es uno de los países que usa la mascarilla por arriba del promedio mundial y eso ha beneficiado mucho. Y la segunda ventaja es que no somos una población altamente urbana. Solo la mitad de nuestra población es urbana, la otra es rural, y el contagio crece muchísimo más rápido en las ciudades que en el campo. Eso ha hecho que en nuestra realidad avance mucho más lento que en otros países. Tenemos un crecimiento, pero tenemos un crecimiento muy lento. Hasta ahorita el R0, el RO, que le dicen que es el factor de contagio, está en 1.15. Es creciente, pero es lento y gradual. Y creo que reforzando la medida que ya tenemos, que es la del semáforo y de los aforos y el cuidado del distanciamiento social, yo creo que Guatemala pudiera controlar muy bien esta segunda ola. Y dicho eso, Lic Mendoza, el número de contagios diarios que estamos teniendo en relación a la población de Guatemala es muy similar al número de contagios que se están teniendo en otros países del mundo, incluso bastante más desarrollados que Guatemala, y que están logrando, pues bueno, sobrevivir a esta tragedia que nos trajo en esa combinación entre la naturaleza y los chinos. Lic Chicola, a pesar de todo, la letalidad en el mundo ha ido en franco descenso. Incluso pese a las críticas, en Guatemala no hemos tenido cifras de mortalidad mayores que las de países de similar ingreso per cápita. Hay que decir que un acierto del gobierno fue establecer de forma temprana el uso obligatorio de mascarilla, como ya lo mencionaba el Lic Mendoza, y que se convirtió pues en una costumbre en la que ahí vamos, cosa que a nivel federal en Estados Unidos será obligatorio con la llegada del presidente Biden. ¿Ha sido este un factor decisivo y la clave para que podamos continuar nuestras vidas mientras llega la vacuna y la solución que todos esperamos, que es terminar con esta pandemia? Totalmente, miren, los guatemaltecos tendemos a ser muy críticos con nuestro propio entorno, pero algo que tenemos que reconocer es que tenemos la tasa de mortalidad o de letalidad, mejor dicho, más baja de Centroamérica y de las más bajas de América Latina, comparándolo con nuestros pares. ¿Cómo se explica esto? Bueno, tenemos una población joven. Es cierto que hay pocos datos, pero los datos de comorbilidades del país nos dicen que si bien tenemos segmentos poblacionales propensos a la diabetes o algunas comorbilidades, pues tampoco no somos una población históricamente enferma. Y además, creo que desde muy temprano, como ya lo explicaba Rodolfo, la ciudadanía en Guatemala adoptó la responsabilidad individual de utilizar la mascarilla. Y creo yo también que aprendimos a que teníamos que cuidar sobre todo a los segmentos vulnerables, personas mayores y con enfermedades crónicas. Creo que la sumatoria de todos estos vectores es lo que ha provocado que la tasa de letalidad en Guatemala sea baja comparado con nuestros pares latinoamericanos. Creo que esto es algo que nos debe, primero, de guiar en el sentido de decir, vean, como sociedad aprendimos a que necesitamos apelar a la responsabilidad individual para contener las muertes, que eso es lo que importa. No recurramos al mecanismo de los encierros porque ya vimos que no hay relación entre baja o alta letalidad y el uso de encierros. Yo creo que ahí es donde tenemos que encontrar nuestra receta muy latinoamericana de seguir teniendo una apertura económica y social, seguir apelando a la responsabilidad individual, cuidar a los segmentos vulnerables, porque creo que esa es la combinación que nos permite tener esa baja letalidad que nos ha caracterizado en este año de pandemia. Y en esa línea de pensamiento, licenciado Mendoza, da la sensación de que algo que nunca hemos logrado mejorar es la capacidad de hacer pruebas. Datos al 15 de enero arrojan que Guatemala tiene una cifra oficial de 39 pruebas por cada 1,000 habitantes. Uruguay, por ejemplo, practica 212 pruebas por cada 1,000 habitantes, Colombia hace 129 por cada 1,000, Paraguay 84 y por hablar de países de la región, porque en países desarrollados las cifras son muchísimo más altas. ¿Qué nos ha faltado para mejorar este aspecto? El gobierno no ha sido capaz de aumentar el número de pruebas mucho desde el inicio y el problema que tenemos es una política de hacer pruebas únicamente a personas que tengan síntomas, tanto a nivel privado como a nivel público. La mayor parte de las pruebas provienen del sector privado, así que estas crecerán únicamente cuando la gente se acerque a un laboratorio. La otra forma de crecerlas es que el sector público vaya a buscar a gente a través de un rastreo de contactos
y utilizar más pruebas. Ahora yo quiero añadir un elemento aquí. Si bien es cierto Guatemala tiene baja cantidad de pruebas en relación a la población, también es cierto que la positividad de las pruebas que tiene Guatemala es mejor que la mayoría de países de la región y voy a decir que incluso de Europa. Entonces mencionaba usted, por ejemplo, Uruguay. Uruguay en este momento tiene muchísimas más pruebas que Guatemala, pero tiene el mismo nivel de positividad. ¿Por qué? Porque tiene más contagios. Quiere decir que Uruguay tiene que hacer muchísimas más pruebas para poder detectar los contagios, el mismo porcentaje de contagios que Guatemala está detectando. Lo mismo sucede con Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de pruebas que hay en cualquier país, pero Guatemala tiene el mismo nivel de positividad que Estados Unidos. Tenemos el mismo nivel incluso que la gran mayoría de Europa, con la excepción de Francia y Gran Bretaña. Sí. Quiere decir que si bien no estamos en el momento óptimo, estamos tal vez en una posición tolerable, tampoco estamos comparados con otros tan mal. Y eso creo que es bueno poderlo poner en perspectiva. Claro, y no debemos olvidar que con el tema de las pruebas, ya la misma OMS ha aceptado que es muy posible que en el mundo tengamos cerca de 1.000 millones de seres humanos ya contagiados, que son 10 veces más del número oficial que se da. Entonces, al final, esta es la realidad de una pandemia. Lic Chicola, la vacuna será el gran desafío. Para los países en desarrollo no será fácil porque las grandes potencias tienen más presupuesto y holgura para cerrar tratos. ¿Qué podemos esperar para Guatemala? ¿Seremos capaces de conseguir un número suficiente de vacunas para inmunizar a una parte importante de la población? Y les agradezco respuestas muy breves porque nos quedan 2 minutos. Bueno, la información a mediados de enero es que Guatemala apenas había asegurado mediante el mecanismo COVAX vacunas para un 20% de la población, lo cual no es ni remotamente cercano a lo que se necesita. Creo yo que, aparte, Guatemala entró tarde a la carrera por COVAX y aparte Guatemala no tiene los mecanismos para hacer compras directas. Entonces, ¿Cuándo llega la vacuna a Guatemala? Retos, probablemente a mediados de año. Ah, bueno, a mediados de 2021. Esa es para los que están en la primera línea de respuesta. Para el ciudadano de a pie, hasta 2022. Ya, es una visión optimista. Licenciado Mendoza, otro desafío importante será la logística para la vacunación. Hay varias vacunas que requieren de al menos 2 dosis y otras que requieren una cadena en frío que no es fácil ni para las naciones desarrolladas. ¿Qué debería hacer el gobierno para no darse contra la pared? La ministra ha anunciado que las primeras vacunas, según ella, ingresan en febrero y son las de Pfizer que requieren ultracongelación. No tenemos la cadena en frío para poder distribuir esto a todo el país y sí requeriríamos de un plan muy ambicioso. Guatemala ha hecho planes de vacunación en el pasado. Hace unos 2 años vacunamos 7 millones de personas en unos cuantos meses. O sea que existe algún tipo de experiencia sobre la cual se puede construir. Yo esperaría que, Guatemala necesita 11 millones de vacunas. Debería ser posible encontrarlas. Como bien dijo Philip, vamos detrás, el gobierno fue muy chambón y tardado, y esta es la clave del año 2021, pero Guatemala debería ser posible encontrarlas. Con una respuesta muy breve, licenciado Chicola, hablemos de la respuesta ciudadana. Si bien no se realizó un estudio a profundidad sobre la opinión de la ciudadanía respecto de la pandemia y las medidas de contención, en Fundación Libertad y Desarrollo y medios de comunicación como Prensa Libre realizamos diferentes esfuerzos para lograr mediciones o sondeos sobre las percepciones ciudadanas frente a la pandemia que empezó en 2020. ¿Qué podemos resaltar sobre el estado de ánimo de la ciudadanía? ¿Cómo evolucionó la opinión de las personas respecto de la pandemia o de la misma cuarentena con el paso de las semanas? Muy breve, por favor. Muy sencillo. En abril 2020, más del 90% de los guatemaltecos tenía miedo de contagiarse y por eso más del 85% aplaudía las medidas de encierro. Para octubre, la preocupación del guatemalteco no era contagiarse él, sino que se contagiara alguna persona en riesgo de su entorno, alguna persona mayor, enferma y demás. Y lo que había pasado es que las personas que aplaudían el encierro para octubre se había caído al 35%. ¿Qué nos dice esto? En un lapso de 6 meses, los guatemaltecos entendimos que lo importante es cuidar a los mayores, cuidar a los enfermos, y hubo un cansancio generalizado con los encierros, sin incluir ahí en esa variable el efecto económico. Yo creo que al final, hoy los guatemaltecos lo que están diciendo es: déjenme salir a trabajar, no me encierren, yo voy a velar por cuidar a mis enfermos y a los mayores. Bueno, mascarilla, distancia y libertad es lo que seguiremos diciendo desde esta tribuna. Señores, muchas gracias. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.